Hoy toca el turno de hablar acerca de los hongos y de las bacterias. Algunas veces nosotros hemos ido a los centros comerciales y hemos mirado que venden unos hongos, porque los hongos también se comen, como es el caso de los huitlacoches. Las personas que viven en el campo y tienen sus cosechas de maíz, bueno, cuando ya está la etapa de los elotes, es cuando empiezan a crecer los hongos en el maicito. A estos hongos se les llaman huitlacoches y están muy sabrosos. Pero ¿qué creen? Hay también unos hongos que no se comen, hay hongos que son venenosos. Y los hongos los podemos observar tanto en las plantitas, en los árboles, a ras de piso, así como también en la comida y en nosotros mismos, en los seres vivos. Esto que nosotros podemos apreciar aquí, estos puntos rojos, también son hongos. Estos hongos crecen en los árboles y se alimentan de todos los nutrientes que tiene la corteza de este árbol. Y como les comento, los hongos y las bacterias las podemos encontrar en diferentes lugares, y hay algunos hongos y bacterias que son buenas para nuestra alimentación, como es el caso de los lactobacilos. Estas son bacterias, y estas bacterias llamadas lactobacilos las usamos mucho para hacer el yogur. Los hongos los utilizan mucho los panaderos. Este polvito se llama levadura y este ayuda para fermentar algunos alimentos, y como les comento, se utiliza mucho en la repostería. Vamos a ver un poquito más acerca de los hongos y de las bacterias. Aquí tenemos estas bacterias. Las bacterias son organismos muy pequeñitos, solamente las podemos ver con un microscopio, y las bacterias las podemos encontrar en cualquier lugar. Las puedes encontrar en el escritorio, en tus cuadernos, en la computadora, en la pluma, en el lápiz. En cualquier parte podemos encontrar las bacterias. Acuérdense que también están en nuestro organismo. La mayoría de las bacterias no son patógenas, o sea que no son malas para nuestra salud. Hay algunas que sí, ¿verdad? Pero en su mayoría las bacterias no son malas. Esta imagen muestra bacterias que atacan a algunas células de nuestra piel. Las bacterias se consideran células simples porque no tienen un núcleo. Sin embargo, cuando una bacteria que causa una enfermedad, esta bacteria encuentra su camino dentro de tu cuerpo, te puedes enfermar. Algunas veces te enfermas directamente debido a las bacterias, y otras veces se debe a que una toxina bacteriana te está atacando. Ahora vamos a ver los hongos. Estos hongos que miras aquí, todos estos son comestibles, pero nada más los que tenemos aquí. Hay otros hongos, como ya te mencioné, no son comestibles. Hay algunos hongos que son alucinógenos y hay otros hongos que son venenosos. Todos estos honguitos que tú miras aquí los utilizamos para cocinarlos porque forman parte de nuestra dieta. Pero como te he estado mencionando, hay algunos otros hongos que son malos, como los que te causan la tiña. La tiña son granitos que te salen en la cabecita. Mira, aquí se pueden ver esos puntitos. Bueno, estos no son simplemente granos, son hongos que están creciendo en tu cabecita. Hay otros hongos que te salen en el pie. Es el llamado hongo del pie de atleta. Este tipo de hongos te sale cuando tú vas a las albercas y andas descalzo. Por eso siempre que tú andes en un lugar público, debes de traer tus chanclas o debes de traer zapatos para que no te vayas a contagiar de ese tipo de hongos. Aquí te cuento un dato muy interesante, mira. Los hongos que vienen en color rojo, casi en su mayoría, son hongos venenosos. Todos estos hongos se deben de evitar. Vamos a realizar el siguiente experimento para ver cómo podemos utilizar los hongos para un buen beneficio. Para eso necesitamos 2 cucharadas de yogur natural, un vaso de leche entera de vaca, una cuchara, un recipiente con tapa, un sobre de levadura en polvo, 20 cucharadas de azúcar, 2 botellas de agua, 2 globos medianos y 2 litros de agua. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a elaborar un yogur. Para eso, primero vas a describir las características que tiene la leche, porque acuérdate que vamos a hacer el yogur. Tú vas a ver la leche que está blanquita, que tiene buen olor y tiene buen sabor. Tiene una cierta consistencia. Ahora, lo que vas a hacer es de que vas a tomar la leche y la vas a poner a hervir. Cuando estés hirviendo la leche, no la dejes de menear, le vas a menear y menear y menear. Va a llegar un cierto momento en que la leche se va a empezar a subir y se va a tirar. Y para que no se te tire, vas a empezar a mover y a mover y a mover. No dejes de mover la leche. Cuando ya mires que esté hirviendo, ya le vas a apagar. Después de que ustedes hirvieron la leche, la van a dejar enfriar.
Cuando la leche esté tibiecita, le van a incorporar 2 cucharadas de yogur natural. La van a empezar a mezclar. Mezclan muy bien el yogur con su leche. La van a tapar y ahí la van a dejar por 2 horas. Después de 2 horas van a revisar nuevamente la leche. ¿Qué le pasó a la leche? Como pudiste observar, la leche se volvió un poco espesa y cambió su sabor. ¿Qué pudieron haber hecho las 2 cucharadas de yogur con la leche? Bueno, lo que pasó es que los lactobacilos que se encontraban en el yogur se pasaron a la leche. Y este yogur natural empezó a fermentar esta leche. Y esta leche ya no es simple leche, también se hizo yogur, igual que las 2 cucharadas que nosotros le pusimos. Porque recuerden que las bacterias que van aquí en el yogur son los lactobacilos. Y esos lactobacilos se van a empezar a reproducir y hacer más yogur. Ahora vamos a tomar nuestras 2 botellas. Recuerden que teníamos 2 litros de agua, ¿verdad? Bueno, la mitad la van a echar a una botella y la otra mitad la van a echar a la siguiente botella. A la primera solamente le van a poner agua y azúcar. A la segunda botella también le van a poner agua y azúcar, más la levadura. Después de cierto tiempo van a ver las diferencias en las botellas y van a hacer sus anotaciones. ¿Qué diferencias hay entre las 2 botellas? Bueno, a la primera botella no le pasó nada, porque solamente era agua y azúcar. Pero a la segunda botella le pasó lo siguiente, porque esta tiene levadura y la levadura empezó a inflar el globo. Además, esta botella ya tiene un color diferente. ¿Qué sustancia ocasionó los cambios? La sustancia que ocasionó ese cambio fue la levadura mezclada con el azúcar, porque al mezclarse la levadura y el azúcar provocan una reacción química. Esta reacción química produce el CO2, al cual se le llama dióxido de carbono. El globo se infla con ese dióxido de carbono, el cual es liberado mediante la fermentación del azúcar, ya que ese gas empieza a ocupar un espacio y ese espacio es el que empieza a hinchar el globo. Haz de cuenta que aquí tienes la levadura, ¿verdad? Y la levadura empieza a liberar el CO2, el dióxido de carbono. Y como es un gas, acuérdate que los gases pesan un poquito, por eso se elevan y se elevan. Y cuando se está reproduciendo cada vez más y más gas, el globo se empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar. El globo se empieza a poner más grande. ¿Qué produjo ese gas? Lo que produjo el gas fue la levadura al actuar con el azúcar. ¿Podemos suponer que la levadura respira? Sí, acuérdense que todos los organismos vivos respiran. Y la levadura es un hongo y el hongo es un ser vivo, también respira. Porque la levadura inicialmente empieza a respirar de forma aeróbicamente, reproduciendo dióxido de carbono más agua. Cuando el oxígeno se agota, la fermentación empieza y es aquí cuando se produce el etanol como un producto de desecho. ¿Por qué hay más levadura en la botella el 6º día que el primer día? Las células de la levadura se empiezan a reproducir por gemación, es decir, se forma un brote o yema y al producirse ese brote o yema da origen a otra nueva célula, o sea que la levadura se está reproduciendo. ¿Qué supone que hace la levadura con el azúcar? La levadura es un ser microscópico que necesita azúcar para vivir y esa levadura empieza a consumir el azúcar y cuando está consumiendo ese azúcar empieza a producir un gas llamado dióxido de carbono. Para que lo entiendas un poquito mejor, mira, imagínate que aquí tienes azúcar, agua y levadura, ¿verdad? Y empieza el globo a inflarse porque la levadura se empieza a alimentar del azúcar. Bueno, imagínate que tienes agua, pasto y un conejo. Bueno, tienes varios conejos. Los conejos se van a empezar a alimentar del pasto y al estarse alimentando los conejos con ese pasto y bebiendo agua, pues simplemente los conejos empiezan a reproducir. Cada vez vas a tener más conejos porque tienes conejos más pasto, pues va a dar origen a nuevos organismos. Es lo mismo con la levadura. Imagínate que la levadura son los conejos, porque la levadura es un hongo, es un ser vivo y los seres vivos nacen, crecen y se reproducen. Y para que un ser vivo nazca, crezca y se reproduzca, necesita alimento. En este caso el alimento es el azúcar y también necesita el agua para beber. Como las bacterias y los hongos son microscópicos y están en todos lados,
Los médicos, las enfermeras, los que trabajan en laboratorios utilizan cierta ropa y utilizan guantes para no tener un contacto directo con las bacterias, con los hongos o con los virus. Vamos a ver cómo se reproducen los virus. Para eso vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a hacer unas gelatinas. Las gelatinas las vamos a poner en 3 frascos diferentes. Cuando ya tengamos lista nuestra gelatina, las vamos a tocar con las manos semilimpias. Ahora, en el frasco número 2, te vas a empezar a tocar la suela de los zapatos, el piso, cualquier cosa que esté sucia, para que tus manos estén así como están aquí, mira, muy sucias y tengan muchos hongos y muchas bacterias. Ahora vas a empezar a tocar la gelatina que tienes en el frasco número 3. Por último, te vas a lavar muy bien tus manitas con agua y con jabón y te las vas a secar. Tus manos van a estar limpiecitas y así con tus manos limpias vas a tocar la gelatina y la vas a cerrar. Ahora, van a estar mirando durante una semana el comportamiento de las bacterias y de los hongos que se van a reproducir en esas gelatinas. Por ejemplo, en el día número 1 yo registré solamente unos puntitos. Yo miré que cuando tenía las manos semilimpias solamente miraba como 2 puntitos. Con las manos sucias ya empezaba a ver más hongos y bacterias. En cambio, el frasco número 3, como yo traía las manos limpias, pues yo no miraba ni hongos ni bacterias. Yo miraba la gelatina completamente limpiecita. Para el día 2 empecé a observar que en el frasco número 1 ya tenía más puntitos y en el frasco número 2 pues tenía más, porque acuérdense que aquí es con las manos sucias. El frasco número 3 yo solamente miré un puntito y me puse a investigar. Oye, ¿por qué hay puntitos si yo traía las manos completamente limpias? Bueno, pasa lo siguiente. Probablemente yo no me di cuenta y pude haber contaminado el frasco antes de vertir la gelatina. O quizás toqué la gelatina antes de lavarme las manos. Por eso se puso este puntito. Se supone que cuando tú tienes tus manos limpias, el frasco número 3 durante toda la semana debe de estar completamente blanco. Ustedes fíjense cómo está el de ustedes, porque probablemente yo sí contaminé mi frasco, por eso tiene algunos puntitos. Seguimos con las manos semilimpias y sucias, y estos fueron mis resultados. Como ustedes pudieron observar, en el frasco número 2, que es cuando yo tenía las manos muy sucias, tengo demasiados puntos. Todos estos puntitos son las bacterias y los hongos que se están reproduciendo en la gelatina. En el punto número 2 nos dicen que encontremos la salida de este laberinto, porque así es nuestra vida, mira, es como un laberinto y podemos observar que hay algunos productos dañinos para la salud que pueden tener hongos o bacterias en los hospitales, o cuando una persona está enferma, esa persona debe de utilizar el cubrebocas para no estar contaminando el ambiente donde él está. También si una persona está en un lugar muy sucio, aquí va a haber muchas bacterias. O cuando tú tocas algún animalito, alguna mascota, las mascotas no se bañan todos los días igual que tú. O los animalitos del campo te pueden morder y pueden traer algún virus o alguna bacteria. Esta es nuestra vida diaria. Por eso nos dicen que encontremos la salida de tal forma que no nos encontremos con las bacterias. El caminito correcto es este, mira, el que yo te estoy marcando en color azul. Como tú puedes apreciar, en ningún momento estás tocando a los animalitos, la basura o los residuos peligrosos. Y aquí está nuestra salida. Recuerden que los alimentos siempre van a tender a descomponerse. Por esa razón, los debemos de lavar muy bien y le debemos de poner desinfectante. Porque acuérdense que si ustedes tienen una fruta que tiene estos puntitos, es porque ya tiene hongos, ya tiene bacterias. Y esa fruta va a hacer que se descompongan las otras, las que sí están en buenas condiciones. Lo mismo pasa con los alimentos. Cuando tú dejas los alimentos fuera del refrigerador, estos alimentos se empiezan a descomponer. ¿Por qué creen que dentro del refrigerador los alimentos no se descomponen y fuera de él sí? Pues es muy fácil. Dentro del refrigerador, la baja temperatura inhibe el crecimiento de las bacterias. Las bacterias no aguantan el frío. Por eso en el refrigerador
los alimentos no se echan a perder. ¿Qué ocasiona la descomposición de los alimentos? La descomposición la provocan las bacterias y los hongos. Esas bacterias y hongos están presentes en todos los organismos y esto provoca o catalizan reacciones químicas, las cuales implican cambios en la textura o composición de los alimentos. Recuerden que aunque ustedes no miran las bacterias y los hongos, estas están en todas partes, en todos lados. Por esa razón, nosotros nos debemos de bañar todos los días y nos debemos de lavar las manos antes de comer, después de ir al baño y antes de ir a dormir. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.